Lucía García se despertó a las 4:17 de esa fría mañana de febrero en Boston, con la vibración discreta de su celular sobre la mesita del hotel. Esa era su rutina desde hacía más de 2 décadas. Levantarse antes del amanecer, revisar los documentos del vuelo, recoger su moño con una precisión casi militar, enfundarse en su impecable uniforme azul marino y enfrentar el aeropuerto como quien entra en un campo de batalla silencioso. A sus 48 años, era capitana en una de las aerolíneas más grandes de 1900 Estados Unidos, y aunque su nombre ya figuraba en cientos de bitácoras de vuelo, la sensación de tener que demostrar algo todos los días nunca la había abandonado. Conocía aquel aeropuerto con los ojos cerrados, cada terminal, cada agente de seguridad, cada paso del trayecto. Pero esa mañana, algo pequeño, y al mismo tiempo enorme, ocurrió. Al acercarse a la sala de descanso reservada para la tripulación, donde planeaba pasar 20 minutos antes del embarque, fue detenida por un empleado nuevo. Él miró su credencial con desconfianza, examinó su rostro como si ella estuviera mintiendo y luego, con una sonrisa burocrática, le dijo: «Lo siento, esta zona es solo para personal autorizado». Lucía no gritó. Tampoco intentó argumentar demasiado. Estaba cansada, muy cansada. Le entregó una vez más los documentos válidos que llevaba colgados al cuello. Mostró su tarjeta de identificación, la de reserva, señaló el apellido bordado en el uniforme. Pero él negó con la cabeza, como si ella intentara hacer trampa. Se acercaron otros 2 empleados. Ninguno de ellos reconoció a la capitana. Ninguno pidió disculpas. Cuando una azafata blanca se aproximó minutos después y entró en la sala sin que nadie le dijera nada, Lucía solo observó. No dijo ni una palabra. La azafata la miró por un segundo, confundida, quizás sin entender por qué una colega uniformada estaba del otro lado, pero tampoco dijo nada. La puerta se cerró con un clic seco, y fue allí, en ese pasillo estéril de piso, encerado, donde Lucía sintió que algo se quebraba por dentro. No era rabia. Era un tipo de cansancio que dolía en los huesos. Una forma de indignación que ya no pedía permiso. Lucía salió de allí sin decir una palabra más. Los minutos siguientes fueron un borrón. Pasó por la puerta de embarque, entregó los documentos requeridos y subió al avión. No hubo más miradas significativas, ni palabras pronunciadas, pero la sensación de ser invisible, de ser tratada como si pidiera permiso para estar en un lugar al que ya pertenecía, la acompañaría hasta el final de la jornada. Durante el vuelo, su mente no dejaba de girar. Recordó los primeros días de su carrera, cuando debía soportar las miradas de desconfianza de colegas blancos, cuando su nombre parecía disolverse en las sombras de un sector cerrado e impenetrable. Recordó también aquellos momentos en que la misma discriminación, disfrazada de amabilidad, la hacía cuestionar la legitimidad de sus logros. Cuando finalmente logró entrar en la sala de descanso de la tripulación, la reunión rutinaria con el equipo de vuelo no fue más que un intercambio de cordialidades vacías. Ya no existía aquella vieja sensación de pertenencia, de estar entre iguales. No. Estaba sola, aunque rodeada de rostros familiarmente indiferentes. Al aterrizar en Chicago, una voz tranquila le transmitió el mensaje de que la aeronave estaba siendo cuidadosamente inspeccionada y que debía reunirse con un supervisor. Algo dentro de ella sabía que no se trataba de una simple revisión de rutina. Se dirigió a la oficina sin apuro, pero con la clara sensación de que una conversación importante estaba por comenzar. Fue allí, entre las 4 paredes de la oficina de fiscalización de Sky Nation Airlines, donde volvió a ser cuestionada. Pero esta vez, la pregunta no era sobre lo que sabía o podía demostrar. Se trataba de una investigación, una auditoría formal impulsada por algo mucho más profundo que una simple queja personal. La investigación tenía un nombre: Amara, la oficial de aviación y miembro de la FAA, conocida por su postura estricta y determinación implacable, comenzaba a unir las piezas de un rompecabezas mayor.
Lucía lo sabía, pero no le importó. Después de todo, su carrera había sido forjada entre obstáculos, y ahora parecía que su historia se entrelazaba con algo mucho más grande que una mera discriminación. Amara no buscaba simplemente castigar a un empleado racista o una falla burocrática. Estaba decidida a exponer un sistema de privilegios que perpetuaba la segregación y la negligencia dentro de la propia estructura de la aviación. El racismo sistémico que Lucía sentía cada día estaba arraigado en cada aspecto de las operaciones de Sky Nation Airlines. La aerolínea, con su fachada de modernidad e inclusión, escondía prácticas crueles e inhumanas. Aviones sin mantenimiento adecuado, tripulaciones agotadas por jornadas interminables, favoritismo hacia empleados blancos en cargos de liderazgo, todo formaba parte del secreto mejor guardado de la corporación. Pero Amara estaba a punto de descubrirlo todo, y Lucía sabía, en el fondo, que su dolor silencioso habría sido la chispa necesaria para encender una revolución que cambiaría para siempre el rumbo de la aviación comercial estadounidense. Desde el primer encuentro oficial entre Lucía García y Amara Sánchez, la atmósfera de rigidez institucional cobró una nueva intensidad en las oficinas de Sky Nation Airlines. En apenas unas horas, Amara desplegó un equipo de investigación compuesto por auditores de la FAA, técnicos de mantenimiento y analistas de datos de vuelo, todos reunidos en una sala iluminada por fluorescentes fríos, con mapas de rutas aéreas colgados en las paredes y pilas de carpetas etiquetadas con nombres de aeronaves y fechas de operación. Lucía estuvo presente en cada reunión, observando cómo Amara interrogaba a supervisores de línea que, visiblemente incómodos, desviaban la mirada o repasaban nerviosamente sus notas. Escuchó el crujir de las hojas cuando se sacaban informes de horas de descanso alteradas, inspeccionó listas de turnos en las que aparecían pilotos con casi el doble de jornadas consecutivas y comprobó cómo los registros de mantenimiento de varias naves habían sido pospuestos sistemáticamente en vuelos catalogados como poco rentables. En cada testimonio recogido, surgían rostros pálidos de quienes habían sentido el peso de la fatiga y la presión de la producción. Lucía recordó entonces sus propias noches, en vela, aquel aterrizaje forzoso en Dallas tras fallar un instrumento de presión de cabina, el susto al descubrir un fuselaje agrietado en Las Vegas porque el mantenimiento se había retrasado, y las miradas de pánico de sus pasajeros cuando ella misma tuvo que comunicarles que debían prepararse para un aterrizaje de emergencia. Se dio cuenta de que, al revivir esos momentos, no solo compartía pruebas, ofrecía su propia vida como testimonio de las fallas de un sistema cuya prioridad era el lucro sobre la seguridad. A pesar del nudo que sentía en el estómago, una determinación firme le apretaba el pecho. Si esas negligencias continuaban, no habría próxima vez para algunos de los que volaban. Cada documento suyo firmado como capitán, cada nota al margen en los informes de vuelo, se convirtieron en fichas en el tablero de ajedrez que Amara movía con precisión quirúrgica. Lucía comprendió que su dolor y su indignación callada, el cansancio de 20 años de microagresiones cotidianas, habían sido recogidos como evidencia irrefutable de un patrón de abuso institucional. Y, mientras oía el murmullo de impresoras escupiendo páginas que luego clasificarían como anexos del informe final, sintió cómo ese desgaste crónico se transformaba en un combustible inesperado, la fuerza para sostener la verdad contra cualquier intento de silenciamiento. La reacción de Sky Nation Airlines no se hizo esperar. Al poco de iniciada la auditoría, correos internos comenzaron a filtrarse entre empleados, mensajes urgentes de la cúpula solicitando contramedidas para desacreditar la investigación y minimizar la publicación de resultados adversos. En un despacho contiguo al de Amara, un gerente veterano se quejó en voz alta de una capitana resentida convirtiéndose en juez y parte.
mientras otro insistía en catalogar las quejas como situaciones aisladas. Pero, lejos de intimidar a Lucía, esos esfuerzos reunieron a un pequeño grupo de pilotos, mecánicos y despachadores que, durante 900 años, habían visto cómo sus sugerencias de mejora eran archivadas en carpetas polvorientas. Uno a uno, comenzaron a acercarse a la tableta donde Amara recogía testimonios, aportando detalles concretos, correos en los que se pedía acelerar inspecciones, registros de fatiga agravada por vuelos consecutivos sin descanso y notas de supervisores ignorando reportes de anomalías. Lucía presenció un giro extraordinario. Aquellos compañeros anónimos, muchos de ellos con miedo de perder su empleo, encontraban valor al respaldar su testimonio con evidencias tangibles. En medio de esa movilización silenciosa, Amara organizó una reunión con representantes sindicales y comités de seguridad aérea, convocando también a la prensa especializada. La tensión creció cuando el director de operaciones de la aerolínea se presentó intentando intimidar a los presentes, pero se encontró con la mirada firme de Lucía y Amara, cuya voz reclamaba transparencia y seguridad para millones de pasajeros. Fue en 1900, ese instante cuando Lucía experimentó una mezcla de alivio y solemnidad. El peso de la discriminación diaria se había transformado en un acto colectivo de responsabilidad. A través de los ventanales, se veían las luces rojizas de los aviones aterrizando en la pista. En cada parpadeo metálico de las naves, Lucía leyó el reflejo de un sistema al borde del cambio, y comprendió que su rol ya no sería solo el de capitanear vuelos, sino el de liderar, con Amara a su lado, un movimiento que exigía redefinir las reglas de un sector acostumbrado a la opacidad. La respuesta de la junta directiva de Sky Nation Airlines se precipitó en una sucesión de encuentros cerrados y confidenciales en la alta torre de cristal donde habitualmente decidían las rutas y los beneficios de la compañía. Desde las 10 de la mañana, ejecutivos con trajes oscuros y corbatas perfectamente anudadas se acomodaron en sillas de cuero alrededor de una mesa ovalada pulida, interrumpido solo por el zumbido suave de la unidad de aire acondicionado y el clic de los bolígrafos al pasar páginas de informes impresos. Allí, frente a los rostros tensos de quienes temían por su posición, un director de operaciones con voz grave calificó la investigación de insidiosa y planteó un plan para desacreditar los hallazgos de Amara, argumentando que cualquier error en los registros de mantenimiento se debía a simples retrasos logísticos o a fallos de comunicación entre departamentos. Cada vez que se mencionaba el nombre de Lucía García, su figura surgía en la mente de aquellos hombres y mujeres como una sombra incómoda, un espíritu decidido que no encajaba en el espacio pequeño y bien cuidado que habían reservado para la obediencia. El consejero general de la aerolínea sugirió entonces recurrir a testigos que describieran a Lucía como una piloto emocionalmente inestable, dispuesta a exagerar para llamar la atención, mientras que el jefe de recursos humanos propuso filtrar información sobre supuestas faltas de puntualidad de la capitana, todo para crear una narrativa de falta de profesionalismo. Sin embargo, en los pasillos del poder, también comenzaron a aparecer voces de empleados que con discreción y temor dejaron caer rumores sobre la verdad detrás de aquellos vuelos. Mecánicos que comentaban en voz baja los fuselajes agrietados que habían parcheado apresuradamente. Despachadores que recordaban noches en las que Lucía insistió en revisar personalmente el estado de los tanques de combustible. La filtración de esos testimonios minoritarios provocó un efecto inesperado. Algunas figuras influyentes en la FAA, que habían sido tentadas a desestimar la denuncia, empezaron a solicitar mayores garantías de transparencia. En apenas unas horas, la presión corporativa tuvo el efecto contrario al deseado. Fortaleció el apoyo institucional a la investigación. Lucía, lejos de esconderse, siguió compartiendo con Amara cada detalle de su experiencia, describiendo sin reservas el peso de cada mirada que, alguna vez,
La hizo sentir ajena a su propio uniforme. Esa articulación paciente de su historia, un hilo continuo de hechos y emociones, se convirtió en un argumento imbatible que poco a poco fue erosionando los muros de silencio que Sky Nation había construido durante años. El capítulo siguiente de la historia se escribió en la sala de audiencias de la FAA, un recinto amplio con sillas metálicas alineadas en hileras para periodistas, representantes sindicales y abogados, y una mesa principal donde Amara y Lucía se sentaron lado a lado, frente a un panel de 3 comisionados. Las luces de los focos se reflejaban en las libretas abiertas y en las cámaras de video que registraban cada gesto. La audiencia comenzó con la exposición de Amara, quien presentó gráficas de datos de vuelo y registros de mantenimiento, señalando con claridad las irregularidades que afectaban la seguridad de millones de pasajeros. Enseguida, fue el turno de Lucía, cuyo pulso se mantuvo firme mientras relataba, con voz clara, los momentos en que sintió el zumbido en el pecho de la fatiga extrema, las noches en las que revisó personalmente los informes de posibles fisuras, y cómo, en ese proceso, comprendió que su carrera se había convertido en un constante equilibrio entre la obediencia y la responsabilidad moral. El narrador omnisciente conoce el vaivén de sus pensamientos. La punta de ansiedad que surgió al ver al abogado de Sky Nation levantarse para objetar, la punzada de esperanza cuando uno de los comisionados asintió con respeto, el calor en el rostro al escuchar el murmullo de aprobación entre los representantes de los sindicatos. A medida que avanzaban las horas, la sala pasó de la tensión contenida a un murmullo de solidaridad. Pilotos veteranos, antes reticentes, empezaron a aplaudir discretamente al escuchar los ejemplos concretos de negligencia. Técnicos de tierra intercambiaron miradas cómplices. Incluso algunos de los funcionarios de la aerolínea presentes debieron aguantar la respiración ante la contundencia de las pruebas. Al concluir la audiencia, el presidente del panel anunció la suspensión temporal de la licencia operativa de Sky Nation Airlines para realizar una auditoría completa y ordenó la creación de un comité mixto, con participación de la propia Lucía, para supervisar la ejecución de las medidas correctivas. En ese instante, la capitana sintió un vértigo de alivio y responsabilidad. Su indignación personal había detonado un cambio institucional que él nunca habría imaginado posible al cruzar por primera vez aquel pasillo en Boston. Afuera, el ruido de los aviones despegando golpeó como un tambor de victoria silenciosa, marcando el principio de una nueva era donde la voz de una sola mujer demostró ser más poderosa que años de estructuras inamovibles. En los días que siguieron a la orden de suspensión, la dinámica en las instalaciones de Sky Nation Airlines cambió de forma palpable. Lucía García llegó temprano cada mañana al antiguo edificio de 1900 operaciones, donde ahora funcionaba el comité mixto que supervisaría las medidas correctivas. Junto a Amara y a representantes de la FAA, ella revisó planillas detalladas de rutas, cronogramas de mantenimiento y programas de descanso. Aquellas reuniones empezaban siempre con una breve lectura de correos filtrados y testimonios grabados que demostraban la brecha entre las políticas escritas y la realidad de las tripulaciones. Lucía observaba rostros de técnicos y pilotos, algunos todavía con expresiones de recelo, otros con la gratitud contenida de quienes sabían que, por fin, sus voces habían sido escuchadas. En el fondo de la sala, un gran pizarrón blanco mostraba un diagrama con 3 fases: evaluación integral, implementación de protocolos y monitoreo continuo. Cada punto venía acompañado de fechas límite, responsables asignados y criterios de éxito. Para Lucía, resultaba tan importante verificar que los plazos se cumplieran como constatar que los mecánicos contaran con las herramientas y el tiempo necesarios para realizar inspecciones meticulosas. Ella insistía en que ninguna aeronave volviera a volar sin un informe de seguridad completo, firmado por al menos 2 especialistas independientes.
En paralelo, Amara encabezaba auditorías sorpresa en distintos aeropuertos, donde los tripulantes expresaban en privado sus inquietudes sin temor a represalias. En un vuelo de regreso a Boston, Lucía escuchó a una auxiliar de cabina relatar que, por primera vez en años, sintió que descansaría lo suficiente antes del próximo embarque. Ese testimonio la llenó de satisfacción, porque comprendió que su lucha diaria, esa sucesión de microagresiones silenciadas, estaba produciendo un efecto tangible: mejorar la seguridad y el bienestar de todos. Al cierre de la primera semana de trabajo conjunto, el comité ya había identificado 5 áreas críticas de mejora: mantenimiento predictivo, gestión de fatiga, transparencia en escalas, capacitación en diversidad y mecanismos de denuncia anónima. Cada uno de esos puntos representaba una victoria para Lucía, que veía cómo su indignación silenciosa se convertía en políticas concretas. Y al volver a su casa cada noche, llevaba consigo la certeza de que aquel cansancio de décadas cobraba sentido en la construcción de un sistema más justo y responsable. La repercusión pública no tardó en extenderse más allá de las puertas de la FAA y de las salas de reunión de Sky Nation Airlines. Medios de comunicación, especializados y generalistas, comenzaron a publicar reportajes sobre la suspensión de la licencia y sobre la historia de Lucía García, la capitana que alzó la voz después de 22 años de perseverancia. En un artículo de un reconocido diario nacional, un periodista describió sus facciones serenas, su uniforme siempre impecable y la firmeza en su mirada, contrastando con las imágenes de ejecutivos nerviosos durante la audiencia. Las redes sociales se llenaron de testimonios de pasajeros que, tras enterarse de los hechos, expresaron alivio al saber que los estándares de seguridad se reforzarían. Asociaciones de pilotos y sindicatos de la industria emitieron comunicados de apoyo, subrayando que el caso de Lucía y Amara representaba un precedente histórico. Incluso algunas universidades de aviación invitaron a Lucía a dar conferencias sobre ética profesional y liderazgo frente a la adversidad. Para ella, todo eso era nuevo e inesperado. Nunca buscó reconocimiento mediático. Solo quería trabajar en paz, sin tener que cuestionar cada mirada o cada comentario. Sin embargo, conforme su nombre se difundía, sintió una oleada de responsabilidad que la llevó a aceptar entrevistas con moderación, siempre enfocándose en resaltar la importancia de un cambio sistémico y no en su figura personal. En privado, compartió con Amara la sensación de vértigo que le provocaba saber que millones de personas la veían como un símbolo de resistencia. Ambas comprendieron que su alianza había sido clave para catalizar una transformación profunda en la industria. Mientras los aviones volvían gradualmente a los cielos con nuevas rutinas de inspección y descansos obligatorios, Lucía reconoció que su papel se estaba redefiniendo. Ya no era solo una capitana más, sino una guardiana de la seguridad y la equidad en la aviación. Aquella noche, al descolgar su uniforme y colgarlo con cuidado en el armario, sintió una mezcla de cansancio y plenitud. Sabía que el camino por delante seguía siendo largo, pero por primera vez en su carrera podía mirar hacia el futuro con esperanza, convencida de que su voz, al fin escuchada, había abierto la puerta a un nuevo vuelo basado en la justicia y la dignidad de todos los que subían a bordo. Apenas unos días después de la audiencia, el Congreso convocó una sesión especial del Comité de Transporte y Seguridad para analizar el caso de Sky Nation Airlines y la necesidad de reforzar la regulación federal sobre equidad y seguridad en la aviación. Lucía García y Amara Sánchez comparecieron ante decenas de legisladores en una sala ruidosa, donde focos cegadores apuntaban a sus rostros y micrófonos colgaban como antenas exigentes de verdades concretas. El narrador omnisciente sabe del temblor interno de Lucía al recordar cada escena de discriminación que cargaba en la memoria, pero también capta la firmeza en su voz al hablar de protocolos, descansos, mantenimiento y cero tolerancia a la manipulación de datos.
Mientras Amara presentaba las recomendaciones técnicas, incluyendo sanciones claras para empresas que violaran los plazos de inspección o las horas de vuelo máximas, Lucía aportaba anécdotas vividas. Aquella vez que renunció a sus vacaciones para supervisar personalmente la revisión de un fuselaje agrietado, la madrugada en que consoló a un copiloto exhausto antes de enfrentarse juntos a un aterrizaje de emergencia. Los legisladores tomaban notas, algunos asentían con gravedad, otros intercambiaban miradas entre sus asesores. Tras un par de horas, el presidente del comité anunció que se redactaría un proyecto de ley para crear la División Federal de Equidad y Cumplimiento de la Seguridad Aérea, dependiente de la FAA, con poder para auditar compañías, sancionar directivos y garantizar canales de denuncia protegidos. Cuando se formuló la pregunta sobre quién podría liderar esa nueva división, el silencio fue inmediato y pesado. En ese instante, un legislador de la comisión, emocionado por el testimonio de Lucía, propuso oficialmente su nombre como directora adjunta, destacando su experiencia y valentía. Los murmullos de sorpresa se convirtieron en aplausos contenidos, mientras Lucía sentía un vértigo de responsabilidad. Al salir de la sala, Amara la abrazó con el peso de la gratitud y la promesa de seguir colaborando estrechamente. Afuera, la tarde se teñía de un naranja suave que pintaba las fachadas de piedra del Capitolio, y Lucía supo que, aunque su vida de capitana continuaría al mando de aeronaves, ahora también tendría el desafío de pilotar una transformación histórica en las normas que rigen el vuelo seguro. La mañana en que Lucía asumió formalmente su nuevo cargo, el sol aún no había despuntado sobre Washington, D.C., y el aire fresco traía ecos de una ciudad que despertaba a cambios largamente demandados. Al entrar al edificio antiguo que albergaba la sede de la División Federal de Equidad, encontró pasillos alfombrados, ventanales altos y un salón de juntas decorado con mapas y fotografías de aeronaves emblemáticas de la aviación estadounidense. Allí la esperaba un equipo diverso: ingenieros, psicólogos laborales, analistas de datos, pilotos veteranos y jóvenes con experiencia en derechos civiles. El narrador omnisciente capta la mezcla de orgullo y humildad en el pecho de Lucía cuando todos la saludaron con respeto y afecto. Su primer acto fue convocar a una reunión de orientación, en la que presentó el plan estratégico de la nueva división, dividido en 3 frentes: investigación y sanción de irregularidades, capacitación obligatoria en equidad para directivos de aerolíneas y un sistema digital de reportes anónimos accesible desde cualquier aeropuerto del país. Explicó cada uno de esos frentes con la sencillez de quien ha vivido las consecuencias de su ausencia y el compromiso de quien entrega la voz a quienes han sido ignorados. Después de varias horas de exposiciones y debates técnicos, Lucía se permitió un breve instante de reflexión. Sacó un pequeño retrato de su escritorio donde aparecía junto a su madre, tomada de la mano cuando tenía apenas 5 años, sosteniendo un juguete de avión. Pensó en las barreras que había derribado y en las que seguían, y supo que aquella pequeña imagen sería un recordatorio constante de su misión. Al volver a su oficina, un grupo de jóvenes pasantes le entregó un sobre con cartas de trabajadores de Sky Nation Airlines agradeciendo el cambio. Lucía las leyó en silencio. Cada palabra era una victoria colectiva, un ápice de esperanza para quienes aún volaban con miedo. Cerró los ojos un segundo y, al abrirlos, sintió que por fin su trayectoria, esa sucesión de desafíos disfrazados de humillaciones, había encontrado un propósito mayor: asegurar que nadie volviera a callar frente a la injusticia en los cielos. A las 3 semanas de asumir el cargo como directora adjunta de la División Federal de Equidad y Cumplimiento de la Seguridad Aérea, Lucía García emprendió el que sería su primer viaje oficial a los centros de operación de Sky Nation Airlines en la costa oeste, con la determinación de supervisar personalmente la implementación de los nuevos protocolos de seguridad y equidad que tanto había defendido durante el último mes. Cada mañana,
Al salir del edificio del Capitolio, sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad cargada en sus hombros, como si llevara consigo el eco de cada voz que, a lo largo de más de 20 años, había permanecido silenciada en pasillos de aeropuertos. En Los Ángeles, su primera parada, recorrió hangares y oficinas con paso firme, saludando a mecánicos que, con rostros cansados y miradas agradecidas, ya habían comenzado a etiquetar los registros de mantenimiento según las nuevas directrices. Se sentó junto a uno de ellos, un hombre de mirada afectuosa llamado Ramón, quien le confesó que por primera vez en más de una década había sentido seguridad al firmar una inspección, sabiendo que sería revisada por otro especialista. Lucía escuchó cada detalle con atención. El mecánico relató cómo las jornadas de 12 horas de aquel invierno recién pasado le habían dejado sin fuerzas para dedicar tiempo a la revisión minuciosa de los componentes críticos, y cómo ahora, gracias al nuevo sistema de control, dispondría de ventanas de descanso y auditorías sorpresa que garantizarían su descanso y la seguridad de la flota. Tras la visita a los hangares, Lucía se dirigió a una sala de capacitación improvisada en la terminal, donde reunió a un centenar de pilotos y tripulantes en sillas dispuestas en semicírculo, de frente a una pantalla que proyectaba testimonios en video y estadísticas sobre la gestión de fatiga y la equidad en ascensos. Allí, con voz serena pero firme, narró fragmentos de su vida. La mirada fría de un colega que la etiquetó de amenaza por su raza, las noches interminables en las que revisó fuselajes agrietados y la sensación de invisibilidad al no poder acceder a una simple sala de descanso. Los murmullos de 1900 y en el reconocimiento surgieron como un coro de alivio, y cuando finalizó la sesión, decenas de manos se alzaron para agradecerle y compartir historias propias. Algunos contaron cómo habían sufrido temporadas enteras con descansos reducidos y turnos en los aeropuertos menos rentables. Otros expresaron su gratitud por saber que sus denuncias serían recibidas sin temor a represalias. Al anochecer, antes de tomar el vuelo de regreso a Washington, Lucía permaneció en la terraza de un hotel junto a la CEO. Pista, observando los aviones deslizarse hacia la penumbra con luces titilantes, y comprendió que su lucha había comenzado a resonar más allá de los papeles y las cifras. Era un movimiento con rostros, nombres y corazones que latían con esperanza, y sintió una convicción renovada de que el cambio real se construía con personas y no con decretos. Sabiendo que aún quedaba un largo camino, guardó en su memoria cada testimonio compartido, consciente de que esas voces serían la piedra angular de una nueva era donde la equidad y la seguridad volarían siempre de la mano. Pocos días después de su regreso a Washington, comenzaron a llegar al despacho de Lucía múltiples solicitudes de colaboración de otras aerolíneas y entidades internacionales interesadas en replicar el modelo de equidad y seguridad recién instaurado, con representantes de compañías europeas, latinoamericanas e incluso de Asia, preguntando por protocolos específicos y mecanismos de denuncia anónima adaptados a sus realidades culturales. Con el narrador omnisciente observando sin perder detalle, Lucía emprendió la coordinación de mesas técnicas virtuales y presenciales, organizando grupos de trabajo que incluían desde pilotos veteranos hasta expertos en recursos humanos y especialistas en salud laboral, con el objetivo de crear herramientas flexibles que pudieran implementarse rápidamente en distintos usos horarios y sistemas regulatorios. En cada encuentro, sus palabras resonaban con claridad y firmeza, recordándoles siempre que la equidad no era un extra decorativo, sino la base de la seguridad. Sin descansos adecuados, sin procesos transparentes y sin respeto a la diversidad, ningún sistema de aviación podría sostener la confianza de pasajeros ni tripulaciones. Por la tarde, en medio de esa vorágine de videollamadas y correos, Lucía recibió una llamada inesperada de su madre, cuya voz cálida y llena de emoción llegó como un bálsamo en medio del torbellino institucional. En esa conversación,
La voz de su madre tembló al agradecerle las noticias sobre el cambio en la FAA y confesarle que había seguido cada paso de la historia por los medios, sintiendo orgullo y alivio al saber que su hija luchaba no solo por sí misma, sino por todos los que habían soportado silencios injustos. Lucía sintió una oleada de ternura y entendimiento recorrer su pecho, recordando la niña que solía preguntarle por qué algunos niños no eran tratados con justicia en el recreo y cómo se había formado en el ejemplo de amor y fortaleza que su madre le entregó desde pequeña. Al colgar, se dejó caer en la silla de su despacho, permitiéndose un instante de vulnerabilidad en el que las tensiones acumuladas durante tantos años se disolvieron en un suspiro de gratitud. Miró el retrato donde aparecía junto a su madre, tomada de la mano cuando tenía apenas 5 años, y su uniforme de piloto todavía era un sueño lejano, y recordó las palabras que su madre le susurró al oído aquel día. «Vuela siempre con el corazón». Sonrió con nostalgia y determinación al pensar en lo lejos que había llegado, consciente de que cada barrera derribada y cada protocolo instaurado eran alas invisibles que sostenían el vuelo de quienes vendrían después. Antes de apagar la luz del despacho, redactó en su diario personal unas pocas líneas. «Hoy he entendido que la verdadera seguridad en el aire nace de la justicia en tierra, y que la voz de cada persona importa tanto como el rugido de los motores bajo las alas». Al sin cerrar los ojos, supo que su travesía, aunque llena de desafíos, había encontrado un significado que trascendía su uniformidad. Asegurarse de que ningún piloto o pasajero volviera a callar ante la injusticia en los cielos sería su legado más valioso, un legado forjado con coraje, empatía y la certeza de que la integridad puede elevarse por encima de cualquier tormenta. O4. Mini. Dito por sí, ok. Dito pelo. ChatGPT. Pensé durante 7 segundos. Los siguientes serán los párrafos 15 y 16 o faltan 4. Párrafos por escribir. Párrafo 15. A 6 meses de haber iniciado la reforma, la División Federal de Equidad y Cumplimiento de la Seguridad Aérea convocó su primer Congreso Internacional de Aviación Responsable, una cumbre de 3 días en la que participaron representantes de más de 20 países, desde pilotos veteranos de aerolíneas con décadas de vuelo hasta jóvenes ingenieros que trabajaban en drones de carga. Lucía García, ya consolidada como directora adjunta, se subió al escenario ante un auditorio colmado de uniformes y trajes, con cámaras retransmitiendo la jornada en vivo para aeropuertos de 4 continentes. El narrador omnisciente capta la combinación de tensión y emoción que bullía en su pecho. Por un lado, el recuerdo nítido de aquella mañana en Boston, cuando fue excluida de una sala de descanso sin más explicación que una burocracia disfrazada. Por otro, la certeza de que hoy hablaba como alguien cuya voz ya no podía silenciarse. En su discurso de apertura, Lucía habló sin apuntes, con la naturalidad de quien ha quemado etapas en la lucha cotidiana. Describió los 5 ejes estratégicos adoptados en EE. Presentó datos contundentes sobre la reducción de incidentes relacionados con fatiga en un 27%, y compartió testimonios de mecánicos y auxiliares de cabina cuyos turnos habían sido racionalizados para priorizar su salud. Cada palabra estaba acompañada de proyecciones en pantalla, gráficas de horas de vuelo comparadas antes y después de las reformas, mapas de rutas con zonas de riesgo identificadas y esquemas de protocolos de denuncia anónima. Luego, se dio la palabra a un capitán indio que describió cómo adaptaron el sistema de reportes anónimos a su cultura de respeto jerárquico, y a una ingeniera brasileña que explicó la integración de evaluaciones de salud mental en chequeos previos al vuelo. Mientras escuchaba, Lucía palpaba la atmósfera de compromiso creciente. Empresarios de líneas pequeñas y grandes multinacionales se acercaban para intercambiar experiencias, estudiantes de aeronáutica tomaban notas frenéticas y autoridades de aviación civil de países en desarrollo pedían asesoría para implementar el modelo.
Al concluir la sesión, un aplauso prolongado retumbó en el salón, y Lucía sintió un escalofrío de orgullo y responsabilidad. Entre la multitud, divisó a un joven piloto africano que, con la voz quebrada, le dio las gracias por haber hecho posible que él, por primera vez en su carrera, pudiera denunciar irregularidades sin temor a represalias. Fue allí, en ese instante de reconocimiento silencioso, donde comprendió que había trascendido su propia historia. Ya no se trataba solo de Sky Nation Airlines o de un acto de justicia en EEU, sino de una red global de seguridad y equidad que ella había ayudado a tejer con cada testimonio y cada reforma. A la vuelta del Congreso, Lucía decidió cerrar un círculo personal que llevaba abierto desde el principio. Regresó al aeropuerto Logan de Boston, donde todo había comenzado con la humillación silenciosa de aquel funcionario que negó su acceso a la sala de descanso. Aquella mañana, el edificio estaba menos bullicioso, más luminoso, pues una reforma reciente había destinado un nuevo salón de tripulantes, ampliado y redecorado con luz natural y paneles informativos sobre los derechos de cada miembro de la aviación. La puerta llevaba ahora un letrero con letras azules: Sala de descanso. Todas las tripulaciones. Lucía entró uniformada y sin credencial. Especial. Ninguna autoridad interrumpió su paso. El narrador omnisciente revela su mezcla de emociones. El nudo en la garganta al recordar el cansancio de 22 años de pequeñas afrentas, el alivio profundo al sentir que su voz transformó un espacio de exclusión en un refugio de dignidad. Se sentó en un sillón tapizado de gris, apoyó la carpeta con los protocolos actualizados y cerró los ojos un segundo, absorbiendo el silencio reconfortante. A su alrededor, una tripulante joven consultaba la tablet con normativa de descansos, un mecánico leía gráficos de mantenimiento predictivo y un instructor revisaba un manual digital de equidad. Era un panorama que solo podía imaginar en sus sueños más audaces. Un entorno donde la seguridad y la justicia caminaban de la mano, sin tensiones ni desconfianzas. Cuando abrió los ojos, la luz del ventanal iluminó unas notas manuscritas en la pared. Gracias, Capitana García, firmadas con pequeños dibujos de aviones y rostros sonrientes de niños. Lucía sonrió con emoción, mientras un leve vértigo de gratitud la recorría. Sabía que aún quedaban muchos pasillos por conquistar y cientos de vuelos por asegurar, pero experimentó la certeza de que, al menos en ese lugar concreto, su lucha había devenido en algo tangible, un espacio de descanso digno para todos los que, en su día a día, elevaban sus vidas sobre las alas de la esperanza. Sentada allí, escuchando el murmullo lejano de los motores y sintiendo el latido sosegado de su propia respiración, supo que la puerta que una vez le cerraron se había abierto para siempre, no solo para ella, sino para cada voz que, a partir de ese día, tendría la confianza de atravesarla sin miedo. A medianoche, el teléfono de Lucía vibró con un tono urgente que interrumpió sus últimos comentarios antes de cerrar el informe semanal. Del otro lado, una voz temblorosa proveniente de Mumbai relató cómo, gracias a los protocolos de mantenimiento predictivo y al sistema anónimo de reportes, un piloto en formación detectó una pequeña grieta en la unión del ala derecha durante un vuelo de entrenamiento con énfasis en la diversidad de tripulaciones. En cuestión de minutos, la torre de control ordenó el aterrizaje de precaución y un equipo de ingenieros verificó la pieza, evitando lo que podría haber sido un incidente grave. Lucía escuchó cada detalle con el corazón encogido y la sensación de vértigo habitual, la certeza de que las herramientas nacidas de su lucha estaban salvando vidas al otro lado del mundo. A continuación, coordinó una llamada con el responsable del aeropuerto y con Amara, quien celebró el éxito técnico, pero enfatizó la importancia de seguir reforzando la formación intercultural y la empatía en la detección de anomalías. El narrador omnisciente percibe el orgullo silente de Lucía
mientras toma notas rápidas y hace sugerencias para el ajuste de las sesiones de capacitación. Incluir simulaciones de microagresiones para entrenar la respuesta de los mecánicos y pilotos en contextos multiculturales. Aunque el reloj marcaba las 3 de la mañana en Washington, ella permaneció despierta hasta finalizar la actualización del protocolo global, enviando correos a representantes en Europa, América Latina y Asia para incorporar las lecciones aprendidas en Mumbai. Esa madrugada, al apagar la pantalla, Lucía sintió que su sueño de vuelos tan seguros como justos cobraba una dimensión verdaderamente planetaria. En la oscuridad de su despacho, reflexionó sobre el camino recorrido, desde aquel funcionario de Boston que la había detenido injustamente, hasta la red mundial de profesionales comprometidos con la equidad y la seguridad. Se permitió un breve instante de emoción contenida al imaginar pilotos de distintas etnias consultando en silencio la normativa antes de despegar, sabiendo que ese acto sencillo representaba un acto de confianza en un sistema en el que ellos ahora tenían voz. Cerró los ojos un momento, escuchó el lejano zumbido de los aviones en los radares y supo que el impacto de su trabajo se medía no solo en estadísticas de incidentes evitados, sino en el susurro de tranquilidad que recorría la cabina de cada aeronave al saber que alguien, como ella, velaba por su seguridad con la misma pasión con la que había defendido su derecho a ocupar un espacio digno en los aeropuertos. Amanecía cuando Lucía tomó asiento en el cockpit de un Airbus A320 como copiloto invitada de un vuelo que cubría la ruta Washington-Miami, no para inspeccionar, sino para experimentar de nuevo la sensación de volar tras el timón. El narrador omnisciente capta la calma combinada con una leve tensión en su respiración mientras ajusta sus auriculares, revisa los sistemas y nota los nuevos indicadores de fatiga obligatoria en la pantalla digital. Observa a su comandante, un veterano con arrugas que cuentan décadas de turbulencias superadas, intercambiar con ella miradas de complicidad y respeto, algo impensable años atrás cuando su sola presencia en cabina podía suscitar gestos de desconcierto. Durante el rodaje, Lucía contempla por la ventana la fisonomía reconocible del Pentágono y la silueta indefinida de los rascacielos que despiertan bajo una luz dorada. Pocos minutos antes del despegue, recibe un mensaje emergente confirmando que el nuevo sistema global de gestión de riesgos ha logrado una reducción del 34% de desviaciones de norma en el último trimestre. Esa cifra, más allá del alivio profesional, le provoca un nudo cálido en la garganta. Mientras alcanzan la altitud de crucero, cierra los ojos un instante y recuerda a la niña curiosa que preguntaba por qué algunos no podían volar con libertad, y a la joven piloto que aprendió a callar para no enfrentar más humillaciones. Siente entonces la plenitud de haber convertido ese silencio en un motor de cambio. Al descender sobre Miami, la tripulación recibe felicitaciones vía satélite por la misión impecable, un pequeño protocolo instaurado para reforzar la moral de los equipos. Al abandonar el cockpit, Lucía encuentra en la puerta de embarque un grupo de niñas y niños de un club de aviación juvenil que la esperan con máscaras pintadas de pájaros y un cartel que dice «Gracias, Capitana de la Justicia». Su corazón se llena de orgullo y ternura al agacharse para saludar uno a uno, escuchando promesas de seguir su ejemplo para hacer del cielo un lugar seguro y justo. Al ponerse el sol, mientras camina hacia la terminal, siente que cada paso resuena con las pisadas de quienes, después de ella, tendrán la confianza de alzar la voz. En ese instante comprende que su legado ya no será medido por la cantidad de vuelos capitanes ni por las horas de vuelo acumuladas, sino por la certeza compartida de que la equidad y la seguridad pueden volar juntas, tan libres como el viento que ahora acaricia su rostro al cerrar el ciclo de su viaje. Un año después de aquel primer vuelo junto a Amara en el Airbus A320, la División Federal de Equidad y Cumplimiento
de la seguridad aérea, publicó un informe exhaustivo con cifras que confirmaban el impacto real de las reformas impulsadas por Lucía García. El narrador omnisciente percibe el ambiente de expectación en la sede de la FAA cuando, en una sala llena de pantallas y gráficos, Lucía presentó frente a medios, legisladores y colegas los datos consolidados: una reducción del 42% en incidentes relacionados con fatiga, un aumento del 58% en denuncias anónimas resueltas a favor de pilotos y técnicos, y un descenso del 35% en los plazos de mantenimiento, paralelizados con auditorías independientes. Cada estadística venía acompañada de testimonios emotivos proyectados en video. La voz de un copiloto que, tras denunciar irregularidades, recuperó la confianza en su profesión. La de una mecánica que logró conciliar turnos para atender a su hija enferma de asma gracias a los nuevos protocolos de descanso. Y la de un despachador que describía con detalle cómo la transparencia en la asignación de escalas eliminó por fin el favoritismo que había marcado su trabajo por años. Lucía escuchó esos relatos desde el escenario, con el pecho apretado, recordando el miedo silencioso que sintió tantas veces al alzar la mano para solicitar ayuda. Después de presentar los resultados, anunció la creación de un Fondo de Innovación en Seguridad y Equidad, destinado a financiar proyectos piloto de mejora continua en aerolíneas de menor tamaño y en regiones con menos recursos. Propuso asimismo un simposio anual, itinerante, que retomaría en aeropuertos de Latinoamérica y África para intercambiar buenas prácticas y forjar redes de apoyo entre tripulaciones de todo el mundo. Cuando concluyó su discurso, los aplausos no fueron solo por las cifras, sino por la esperanza tangible que Lucía y su equipo habían encendido, la convicción de que un sistema justo hacía al cielo más seguro. Al bajar del podio, fue abordada por jóvenes pilotos de diversas nacionalidades que le entregaron un pendrive con historias y propuestas, y por un exgerente de Sky Nation Airlines que le agradeció en persona haber generado un cambio que, en sus propias palabras, habría salvado vidas y salvado la dignidad de muchos. Esa noche, al cerrar la puerta de su despacho, Lucía guardó el pendrive junto al retrato de su madre y escribió en su diario: «Hoy, la equidad ha demostrado ser el mejor combustible para la seguridad». Entonces supo que su misión ya no era llevar un avión a su destino, sino pilotar el futuro de una aviación en la que cada voz importara tanto como el rugido de los motores. En la víspera de sus 50 cumpleaños, Lucía emprendió un último acto simbólico antes de solicitar un permiso sabático. Regresó al pequeño aeródromo de Zapopan, donde, décadas atrás, observaba con asombro los Cessna despegar durante las vacaciones escolares junto a su padre. Esa pista de tierra y guijarros, ahora renovada y con moderna señalización, albergaba un aula donde se impartían clases de vuelo para niñas y niños de familias de escasos recursos. Lucía llegó al amanecer, se quitó los tacones, se puso unos zapatos deportivos y caminó por la pista entre risas y saludos. Decenas de alumnas la reconocieron al instante. Compartían historias de barreras superadas y de sueños que, gracias a sus reformas, se sentían más alcanzables. Se sentó en una vieja grada metálica y, con voz cálida, les relató su primera vez en un simulador de vuelo, la humillación que recién graduada sufrió al intentar acceder a una sala de descanso y la transformación que aquella injusticia silenciosa provocó en su vida. Les habló de fe, de empatía y, sobre todo, de la importancia de alzar la voz ante cualquier irregularidad, por pequeña que pareciera. Al terminar, una niña de 10 años le entregó un cuaderno garabateado con dibujos de aviones y un mensaje: «Para que nunca dejemos de volar juntas». Lucía sintió una emoción intensa como un vuelco en el pecho. Luego caminó hasta un Cessna rojo que su padre había piloteado y abrió la cabina. Tomó los controles,
Arrancó el motor y por un momento volvió a ser la niña que miraba al cielo. Al elevarse unos pocos metros sobre la pista, miró a la silueta del aeródromo y pensó en cada puerta abierta y cada espacio conquistado. La sala de descanso de Boston, los comités en la FAA, el Congreso Internacional y este rincón donde la semilla de su infancia se convertía en esperanza colectiva. Al volver a tierra, se quitó los guantes de piloto, respiró hondo y comprendió que, aunque su sabático empezaría mañana, el legado ya volaba solo, llevando en sus alas las voces de todos aquellos que, gracias a su coraje, aprendieron que la justicia y la seguridad pueden surcar los cielos con la fuerza de un viento imparable.